Primero nacimos como Asociación Mexicana para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil en 1979. Los fundadores de la asociación lo hicieron con la visión de formar lectores, porque sí concebían y creían que la lectura era un medio para generar autodesarrollo. Y en aquel entonces en México, tú no habías nacido por supuesto, no había libros para niños. Los pocos que había, o sea, sí había, pero era mínimo y con una distribución muy baja, y los pocos que había eran importados. Entonces, bueno, decían, si tenemos la visión de formar lectores y empezar a trabajar con la infancia y los jóvenes, pues primero tiene que haber libros que atiendan a esta población. Entonces, por eso nace así. Primero nacieron realmente para estimular la producción de literatura infantil. Instauraron un premio, que fue el Premio Antonio Robles, y bueno, los fundadores fue Carmen Esteva, que ella trabajaba tanto en la SEP como en la biblioteca Benjamin Franklin, y ella ahí, al estar trabajando en la biblioteca, conocía muchos libros estadounidenses dirigidos al público infantil y decía, ¿por qué no tenemos esto en México, ¿no? Entonces de ahí viene esta inquietud. Entonces se reúne ella con Norma Romero, Pilar Gómez, Carlos Pellicer, también en su momento un poco después estuvo Rebeca Cerda, Eduardo Robles, que es el tío Patota, y ellos constituyeron la asociación. Como todo colectivo, pues después ya cada quien va tomando su rumbo, se abren como diferentes líneas de pensamiento, pero finalmente el legado que tenemos de ellos es poder hablar, que ahora llevamos 33 años de trabajo con esta visión, formar lectores. Después de 28 años, 27 años de que la asociación se llamó así, nos renombramos como A Leer y Vi México. ¿Y leer por qué? Porque el mercado editorial de 79 para allá 2008 por ahí, pues ya es muy vasto, ¿no? Hay mucho más oferta de literatura, todavía hay espacio para más, todavía hay espacio para más propuestas, y entonces hacemos énfasis más que nada en el formar a los lectores, no tanto por estimular la producción, porque el mercado ya cobró esa dinámica. En ese periodo nace la colección del Fondo de Cultura Económica, que es como un gran parteaguas en el mundo de la literatura infantil en México, encabezado por Daniel Goldin, con su colección de A la Orilla del Viento. Ahora, bueno, no solo tiene esa colección, tiene otros títulos, y hay muchas más editoriales, tanto mexicanas, que solo están produciendo literatura infantil y juvenil, como grandes editoriales que tenían fondo, digamos, para público adulto, y empezaron a incursionar en el público infantil, así como otras editoriales extranjeras que están trayendo literatura infantil al país, ¿no? Algo también que ayudó a que creciera el mercado editorial fue el programa que nació como Libros del Rincón y que ahora se llama Biblioteca de Aula y Escolar, todo esto englobado en el Plan Nacional de Lectura de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué lo hace crecer? Porque las editoriales ven también en este mercado una oportunidad para ampliar su fondo, porque bueno, el que la SEP te compre un título para que acabe en bibliotecas y aula, pues hablamos de tirajes de mínimo de 10,000 ejemplares, ¿no? Cuando hay ediciones o títulos que bueno, salen al mercado con 2,000 ejemplares y ya si es muy exitosa se agota y vuelve a haber una siguiente impresión o posiblemente otra edición. Pero entonces el que existiera este programa convocado por el gobierno también es otro factor que ayudó a que creciera el mercado infantil editorial. Pero por otro lado, porque sí realmente se ha puesto se ha puesto el foco en que si bien tenemos que trabajar o tener proyectos de educación con calidad, pero antes que la educación también está la lectura, ¿no? Hay una frase que yo se le escuché decir a Lorenzo Gómez Morín, que trabajó en la SEP y ahora está en Funlectura, que si la educación es un factor de desarrollo en un pueblo, es el motor para generar desarrollo, la gasolina de ese motor es la lectura, ¿no? Porque finalmente, si tú te vas formando como lector, desarrollando estas competencias dentro de un ámbito escolarizado o fuera de tú puedes ser, digamos, autor de tu propio autodesarrollo. Entonces realmente yo creo que ha habido toda una serie de factores que han puesto la lectura y la necesidad de formar lectores como algo prioritario para nuestro país. Y nosotros lo venimos haciendo desde hace 33 años. Lo que nos puede diferenciar de
instancias que se dedican también al fomento a la lectura, a formar lectores, es que para nosotros pasamos el tema de formar a un lector por la lectura compartida, la lectura en voz alta, la lectura que se hace en un ambiente de libertad y que pasa por el gozo y por la resignificación del propio lector. Esto finalmente te va a llevar también a generar aprendizaje, que es lo que se busca, y desarrollar todas estas competencias, pero sí estamos convencidos y lo hemos comprobado a lo largo de nuestra historia, que esta lectura que te es significativa a ti para lector es la que de veras te va a hacer que encuentres en la lectura algo que me es absolutamente necesario, algo que me es vital, algo que necesito para vivir y que finalmente me va a ayudar al aprendizaje y a desenvolverme en el entorno, a socializar y aprendo. Pero es esta lectura que me significa, no la que tengo que leer porque la tengo que leer, sino que la quiero leer porque la necesito leer, ¿no? Y el tener como esta apropiación y esa autonomía de decidir qué quiero leer es lo que para nosotros genera lectores. Y la manera en cómo implementamos o instrumentamos nuestra metodología, hemos visto que generamos comunidades lectoras involucrando a los diferentes actores participantes en un ámbito social, ¿no? Y hablamos desde la escuela, como otros espacios comunitarios, como centros de readaptación, hospitales, espacios sociales muy diversos que a partir de la lectura y en torno a la lectura se forman comunidades lectoras. Entonces, eso es como nuestra gran diferencia, ¿no? IBI, que es un organismo internacional, International Board on Books for Young People, esta organización este año cumple 60 años de haberse constituido con el propósito de que a través de la literatura infantil se lograra un mejor entendimiento entre los pueblos. La asociación nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se invitó a los diferentes países así, a que se unieran a este propósito y entonces IBI México, bueno, ya después adoptamos como el IBI México como apellido, nacimos en 79 y en el año 81 nos afiliamos a IBI. Entonces, ¿qué implica estar afiliado a un organismo internacional? Pues que pertenecemos a una red actualmente ya de 78 países en los que hay una sección, una representación de IBI. Podemos postular al premio Hans Christian Andersen, que es el premio más importante de literatura infantil. Hay ciertas becas que da IBI Internacional. Vamos, pero a los congresos que organiza IBI cada 2 años, puedes ir, pertenezcas a IBI o no. Pero, por ejemplo, ahora México por primera vez va a ser el responsable de organizar el Congreso Internacional en 2014. Va a ser el 34º Congreso de IBI. Nosotros somos los anfitriones. El año pasado fuimos los anfitriones de hacer el cartel del Día Internacional del Libro Infantil, que es el 2 de abril, se conmemora cada 2 de abril en honor a Hans Christian Andersen. Entonces entramos a un circuito de estas organizaciones en el mundo sobre el tema de la literatura infantil y la formación de lectores y concebir el acceso a la lectura como un derecho fundamental de los niños, ¿no? Esto es parte de los principios de IBI. Uno tiene que pagar una cuota para estar afiliado a IBI, o sea, es trabajar en un organismo tener presencia en un organismo con representaciones en el mundo, ¿no? Pero cada sección, cada país tiene sus propios proyectos, sus propias iniciativas, siempre y cuando tu propósito y tu misión esté alineada con el propósito de IBI Internacional. Eso es lo que representa estar en IBI Internacional. Desde que la asociación nace en México, desde 79 empezó a conformar el acervo que hoy tenemos de alrededor de 25,000 títulos, pero en Parque España no teníamos instalaciones realmente adecuadas para recibir un público infantil. Ahora sí tenemos una biblioteca que está más allá de operada, que sí, nuestra coordinadora de biblioteca es una bibliotecaria, pero hacemos mucho énfasis que quienes atienden a los usuarios son mediadores, no solo para orientarte dónde está el libro que estás buscando, qué clasificación tiene, sino dialogar con el usuario y saber qué libro
además de que yo como usuario puedo tener mis propias inquietudes y venir muy específicamente con una petición, también el mediador es el encargado de ampliar esta oferta que yo puedo poner en manos de un lector. Se hacen lecturas en voz alta y este espacio nos da, ya hay cineclub, va a haber círculos de lectura con jóvenes, hay visitas guiadas a escuelas, actividades en torno a un espacio que más allá que una biblioteca la estamos concibiendo como un espacio de encuentro entre lectores. Aquí se reúnen autores, aquí va a haber reuniones y charlas, tertulias de los autores con los propios lectores, en fin, las actividades que aquí podamos detonar son tan limitadas o ilimitadas como nuestra propia imaginación nos imponga, ¿no? Va a haber temas de música, la semana pasada hubo un concierto, este sábado siguiente va a haber otro concierto, en general ofrecer actividades culturales, claro, la sede como tal es una biblioteca, pero es mucho más allá de una biblioteca como un espacio vivo, no estas bibliotecas que desafortunadamente a veces se conciben como el espacio de estudio. Aquí realmente nuestro acervo, la gran mayoría son títulos literarios, porque es en lo que nos especializamos. Hay títulos informativos, pero realmente esta no es una biblioteca para que los niños vengan a hacer investigación para algún trabajo de la escuela. Sí habrá materiales que les sirvan para esto, pero no tenemos las enciclopedias, los tesis de algo, sino más bien es mucho más literatura. Otra parte de la biblioteca sí está orientada a investigadores o a estudiosos del tema de la literatura y del fomento a la lectura, que es la biblioteca especializada, que no es lo que es el fondo infantil y juvenil, ¿no? Que está al acceso de todos los lectores, y el otro es más, por eso se llama biblioteca especializada, ¿no? Y algo también que es importante de este nuevo espacio es que arquitectónicamente está adaptado para recibir personas con discapacidad, y ahorita estamos en el momento de conseguir fondos para poder tener todo lo que queremos ofrecer para poder atender población ciega, sorda, con alguna discapacidad motriz, así como también con alguna discapacidad intelectual. Pero para poder atender este público se necesita personal especializado, así como materiales especializados. Eso es algo adicional de lo que veníamos haciendo antes, y bueno, como todo crecimiento necesita venir acompañada de su bolsita de dinero, ¿no? Desafortunadamente los proyectos son ilimitados, ¿no? Pero los recursos son limitados, entonces tenemos que trabajar para conseguir estos recursos para poder tener en funcionamiento y dar toda la oferta que queremos dar, pero bueno, estamos en el camino, ¿no? Las editoriales mandan a la biblioteca sus novedades editoriales, mismas que son revisadas, discutidas por un comité lector multidisciplinario. Hay gente con mucha experiencia frente a grupo, con experiencia con niños, conocedores de la literatura infantil, y solo aquellos libros que de acuerdo a nuestros criterios pasan a ser recomendados en la guía. Todos los libros que son recomendados y los no recomendados también tienen una reseña, viene la ficha bibliográfica del libro, una reseña, clasificados por tema también, porque sí sabemos que los mediadores luego hacen búsquedas por tema, ¿no? Quiero tratar el tema del miedo, la guerra, la traición, la diversidad, entonces hacemos una clasificación por tema y los clasificamos por etapas lectoras. Para nosotros una etapa lectora no va directamente relacionada con la edad, con la edad del lector, sino más bien con su desarrollo lector. Entonces las clasificamos por etapas lectoras, y al principio de esta guía cada etapa lectora tiene descrito el tipo de libros que le gustan a los lectores con esas características, y también viene una guía de qué características tiene un lector que para nosotros es un gran lector o es un lector de los que empieza a leer. Así es como se hace. Esta guía se ha hecho por 29 años y pues bueno, cada guía es acumula con la del año previo, porque cada una recoge lo de las novedades del año correspondiente. Entonces, en teoría los libros siguen siendo vigentes, aunque sabemos que a veces por temas de distribución los libros no están tanto tiempo en las librerías, ¿no? Casi siempre lo que ocupa el espacio son las novedades, y lo que es ya de fondo anterior solo aquellos que realmente son como muy populares, digamos Una peor señora del mundo, que siempre la vas a encontrar, pero lo idóneo sería tener un espacio donde estuvieran todos estos libros.
Afortunadamente, el presidente de la asociación, Bruno Newman, conoce de muchísimos años al señor Alfredo Harp y conociendo el proyecto que ellos hicieron en Oaxaca, que es la Biblioteca ABS, y la biblioteca ya tiene 7 años, y entonces Bruno Newman se acercó con Alfredo Harp y le dijo: vengo a hacerte la oferta de que tengamos una ABS en la Ciudad de México. Yo lo que te pido, lo que la asociación te pide, es contar con un espacio que sea tu propiedad, y nosotros tenemos el acervo y nosotros nos hacemos cargo de la operación, pero sí necesitamos un espacio para poner la biblioteca. Y así fue. Entonces Harpelú dijo: busquen el inmueble, y pues empezamos a hablar ya sobre las posibilidades, y pues bueno, afortunadamente las cosas se fueron dando y es que aquí estamos hoy. Tenemos este espacio en comodato indeterminado, siempre y cuando esto sea una biblioteca. A diferencia de la biblioteca ABS de Oaxaca, es que aquí la biblioteca es parte de toda la asociación, o sea, tenemos todos otros una serie de proyectos. Entonces aquí en este espacio convive la biblioteca, que es el corazón de esta casa, pero están las oficinas, a partir de lo cual se detonan todos los otros proyectos que como institución tenemos, ¿no? El año pasado se hizo una alianza con Fundación Televisa para levantar un portal que se llama Imagínale, que está dirigido a jóvenes y también a mediadores, básicamente, que trabajen con jóvenes. Esto se dio, nos buscó Televisa, ellos a partir de sus cápsulas de imaginantes querían, viendo cómo habían funcionado también con los jóvenes y con maestros que estaban buscando como nuevas maneras o maneras más provocadoras de acercar a los jóvenes a la lectura, estaban usando las cápsulas, y porque además Fundación Televisa tiene como un trabajo que se llama Imaginantes en la Escuela. Dotan a los docentes de unos manuales, así como de todos los videos, que bueno, los videos circulan en internet, uno los puede bajar en cualquier momento, pero querían como reforzar estas acciones y dijeron, nos buscaron, a ver, y vi qué podía hacer con nosotros, un sustento metodológico para que esto tenga una penetración mucho más amplia. Y así fue como se hizo. Nosotros tenemos una metodología para trabajar con adolescentes que se llama Éntrale. La tenemos operando en escuelas públicas secundarias del Distrito Federal, y entonces el portal de Imagínale tiene como 2 apartados. Uno que va dirigido a mediadores, en donde viene toda la metodología Éntrale, que es formar círculos de lectura voluntarios con los estudiantes, en donde el acercamiento a la lectura es, a partir de ahí no es tanto la lectura en voz alta como la hacemos en primaria, sino que se leen, hay una serie de textos recomendados para los chavos para que ellos hagan la lectura, y después en el círculo de lectura se detona el diálogo, la charla o alguna otra acción, o se nutre esta lectura con alguna película, alguna pintura, o sea, buscar relacionar otras manifestaciones culturales o artísticas con la lectura que están leyendo. Y estas lecturas están pensadas más por los intereses de los chavos, no más que para saber si se está hablando del siglo de oro español o del realismo mágico y tal, acercarles lecturas que apelen a los intereses de los jóvenes, ya que sabemos la adolescencia es una edad complicada. También se cree que si no se acercó a un niño a la lectura, pues como que ya en la adolescencia pues ya no hay mucho que hacer. Al contrario, realmente si uno acerca estos temas de interés a los chavos, es como un lugar es un lugar necesario para ellos, ¿no? Porque bueno, tú pasaste hace no tanto, yo hace ya algunos años, y realmente pues por eso es adolescencia, adolecemos de muchas cosas, ¿no? Entonces cuando encuentras un espacio de diálogo, cuando conoces, alguien te acerca temas que pues sí te hace sentido, ¿no? Entonces bueno, se conjuntó la metodología Éntrale con el trabajo de imaginantes, y este sitio se llama Imagínale. También es una muy buena ventana de difusión, porque finalmente este logo de la asociación está vinculada a nuestra página, y pues eso es como hacemos nuestra difusión, ¿no? La cuestión es cómo se toque, ¿no? Por ejemplo, nosotros rechazamos las cuestiones que son moralizantes, porque un niño no quiere encontrar algo que lo esté educando en un libro. Cualquier tema puede ser tocado, el
el chiste es cómo esté acercado a los niños y cómo esté tratado, ¿no? Que eso nos pasa con cualquier libro también como adulto, ¿no? O sea, hay cuestiones que las sientes tan mensajosas, que así le llamamos, que dices, bueno, qué flojera. Es como, valga la comparación, es como una telenovela, ¿no? De estas malas, muy mal hechas. Y un niño realmente puede acercarse a cualquier tema siempre y cuando esté tratado, pero también tenemos la conciencia de que hay temas que necesitan cierta mediación, y por eso es la importancia del mediador. De hecho, en nuestros libros, en la guía, ponemos cuando un libro se recomienda que haya mediación, o porque es un tema difícil para el lector, o porque sí requiere irlo llevando en este descubrimiento o en esta aproximación al tema, ¿no? Hablando en plata, yo soy administradora de formación, pero soy lectora de toda la vida. Tuve como 2 estímulos esenciales en mi vida, y uno es que mi papá era un voraz lector. Mi casa estaba tapizada de libros, él siempre estaba leyendo y me dio libros desde que tengo uso de razón. A veces no me ilusionaba tanto recibir un libro en lugar de una muñeca o algo así, pero bueno, ahora agradezco porque esas otras muñecas o dulces que a lo mejor yo esperaba cuando estaba enferma, alguien más me los dio siempre. En cambio, los libros no era tan común, y entonces, y mi abuela, a mí me crió mi abuela, era una cuentera y una persona con una capacidad oral impresionante. Entonces, ahora que estoy en esto me doy cuenta que afortunadamente tuve esos 2 estímulos muy presentes en mi infancia y de manera cotidiana, ¿no? Entonces, yo acabé estudiando administración de empresas porque necesitaba trabajar pronto. Siempre me gustó o algo de historia, literatura, incluso yo hice la preparatoria en el Colegio Madrid, hice área 6, cosa que ahora en muy pocas preparatorias los hay, que son Bellas Artes, pero yo sabía que si me dedicaba a la literatura, algo así, pues no iba a generar recursos muy pronto, no tenía capacidades para escribir, no me veía como investigadora ni como docente. Cada vez le tengo más respeto a un docente, pero yo no me veía frente a un grupo y como investigadora decía, eso está muy competido, no. Y por practicidad estudié administración de empresas, ¿no? Trabajé en investigación de mercados, me gustó, nunca dejé de leer, y cuando fui mamá, entonces fue cuando me acerqué a la literatura infantil, porque cuando yo era chica, te digo, yo tengo bastantes más años que tú, mi papá me acercó con libros adaptados y con todos los libros que había en mi casa. Recuerdo un Quijote en cómic que me regaló, pero en español, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que yo leí eran adaptaciones y literatura, pues sí, de España, que nos llegaba a México, que era muy poca. Yo no tuve el acercamiento a los libros del Rincón. En mi primaria ni siquiera había una biblioteca. Yo sabía que existían las bibliotecas cuando entré al Colegio Madrid. También reconozco, mi papá nunca me llevó a una biblioteca. O sea, íbamos a librerías y él compraba, pero yo no acudí a una biblioteca, ¿no? Entonces, ya que tuve el acercamiento con la literatura infantil, como la conocemos ahora, de alguna manera, pues fue a través de mis hijos. Cuando yo empecé a leer con ellos, dije, esto, más allá no fue la literatura, sino la experiencia lectora, lo que yo dije, quiero vivir de leer. Dije, pero me tengo que profesionalizar de alguna manera. Si quiero que ese sea mi modo de vida, pues necesito capacitarme. Sí, a mí me gusta leer y lo disfruto, y sé que es importante y creo en el poder de la lectura como algo que a mí me ha salvado la vida, literalmente, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Después de mucho buscar llegué a IBI, y ahí tomé el diplomado en promoción de lectura, y yo ya salí del diplomado y me ofrecieron trabajar aquí. Se abrió la posición de dirección general porque en aquel entonces se había pasado por un proceso de institucionalización y una planeación estratégica. Esa posición no existía, se dieron cuenta que tenía que haber alguien en la dirección, me lo ofrecieron, yo encantada lo acepté, encantada, pero digo, yo, haz de cuenta, si ganaba 10 pesos en el otro lugar, aquí iba a ganar 3 pesos, pero dije, pero esto es lo que quiero hacer y voy a ver cómo le hago, pero lo hago. Y de ahí, parte de las prácticas del diplomado en promoción de lectura era capacitar mediadores y tal, y pues dije, no soy tan buena para esto. Después me metí como lectora voluntaria en el proyecto Nosotros Entre Libros, y sí me costó un poco de trabajo, o sea, porque me di cuenta que una cosa es compartir lectura con tus hijos, disfruto muchísimo leer en voz alta, pero sí cuando entras en la relación con el otro como mediador, a veces me angustiaba un poco, ¿no?
Entonces, si esto se trata de que se disfrute. Aparte, ¿cómo pretendo acercar a alguien a la lectura, contagiarlo de esta manera gozosa? Si para mí me está siendo un poco angustiante, no te sé explicar por qué me intimida un poco, ¿no? Entonces dije, no, yo me gusta hacer lo que hago atrás de un escritorio, hacer que las cosas pasen para que otros mediadores, realmente mediadores, pongan en contacto a los libros con los niños. Pero a mí me causa cierta angustia, ¿no? Puedo hablar y soy un apóstol de la lectura, pero haciendo lo que hago. O sea, yo, digamos, soy una promotora, promuevo el que se lea, fomento el que se lea, pero no soy la persona ideal para poner en contacto en este papel de mediación, ¿no? Entonces, más allá de la literatura infantil, y bueno, sí, ya que estuve en IBI, dije, ¿por qué no me tocó esto a mí cuando yo era chica, ¿no? Y que veía los libros y que de veras dices, qué tesoro, o sea, qué ilustraciones, qué historias, ¿no? No me la podía creer, ¿no? Ahora sigo leyendo lo que a mí me nutre como lectora, pero finalmente también cuando aquí caen libros que el comité lector recomienda, pues sí te gusta leerlos y dices, la literatura infantil, más allá de ser literatura infantil, es literatura, ¿no? Cuando está bien escrito es literatura sin adjetivos, porque no es para niños, jóvenes o grandes lectores. Es algo que te llega, es algo que te conmueve, es algo que te trastorna, te toca, ¿no? Entonces sí, la sigo leyendo cuando dices, el comité lector ve algo lindísimo o lee algo que recomienda, pues sí, me acerco y lo leo. Aparte, digo, tener esta biblioteca al acceso no tiene precio, ¿no? No tiene precio, literal.